Muy buenas noches, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Zona Deporte, bienvenidos a esta hora en el que PTV Granada va a hablarles del deporte de Granada y su área metropolitana tras un fin de semana en el que la mejor noticia ha sido ese debut del Granada Club de Fútbol con victoria fuera de casa después de casi 3 meses. Recuerden que la última vez que el conjunto nazarí venció lejos del Nuevo Los Cármenes corría el mes de agosto y prácticamente han sido 3 meses los que han pasado desde que sucedió ese partido frente al Ibiza. Tenemos que hablar de muchísimas cosas y como siempre no queremos perder ni un solo instante porque tenemos esta horita para resumirles todo lo que ha sucedido y lo que está por pasar. Pues vamos con ese sumario de este lunes en el que estrenamos el debut, igual que hacemos, como Paco López con esa victoria en la Copa del Rey ante el Yeclano Deportivo, partido en el campo de la Constitución de Yecla, donde el equipo de Paco López se impuso por 2-3. Hay que ya empezar a olvidar el nombre del entrenador vitoriano, todavía lo tenemos en la boca. Hace nada estábamos hablando de la posible destitución y ahora estamos hablando de eso. También vamos a hablar de un día histórico para el fútbol granadino, en este caso por este Club Deportivo Huetortájar, que vivió la fiesta de la Copa del Rey, derrota por 0-3 en un partidazo que llevaron a un equipo de la segunda división hasta la prórroga. Y vamos a hablar con uno de los principales protagonistas, vamos a hablar con Fidel Castillo, el guardameta de este Club Deportivo Huetortájar, que hizo un partido sensacional. Y para terminar vamos a hacer un repaso a la actualidad del baloncesto granadino y no podemos dejar de pasar la oportunidad de hablar de lo que ha pasado con el Club Deportivo Raca, equipo que la semana pasada anunciaba que se retiraba de la Liga Femenina 2. También hablaremos de lo que se viene en ese partido del fin de semana entre el Covirán Granada y el Río Breogán, un partidazo el que vamos a vivir este próximo fin de semana en el Palacio Municipal de los Deportes. No perdemos ni un solo instante y vamos a hablar de lo sucedido en la jornada doble esta de Copa del Rey que hemos estado disfrutando durante todo el fin de semana, el torneo del CAO, que ha cambiado de formato, pues la verdad que se ha hecho muchísimo más atractivo. El Granada Club de Fútbol venció por 2-3 en su visita al Yeclano Deportivo y para analizar todo lo sucedido en ese campo y además también vamos a hablar un poquito de ese Club Deportivo Huetortájar Albacete, pues quiero contar con dos muy buenos compañeros, que uno de ellos estuvo junto a mí en esa retransmisión del partido en el campo del Yeclano Deportivo. Hablamos de Miguel Delgado, compañero de Granada Club de Fútbol Web. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y también quiero presentar a Ricardo Contreras, compañero de Al Tercer Tiempo, que cada día en Radio Marca también está dándonos al corriente y también tiene mucho que decir de este nuevo proyecto de Paco López al frente de Granada Club de Fútbol. Ricardo Contreras, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Tony, buenas noches, ¿qué tal? Pues con ganas de hablar con vosotros dos y con toda la gente que ya saben que pueden comentar en redes sociales y en los comentarios de este vídeo en el canal de YouTube, pues hablar de lo que sucedió este pasado fin de semana. Vamos a empezar hablando de ese partido que el Granada Club de Fútbol consiguió ganar por 2-3 en un campo siempre complicado, porque los estadios de segunda RFEF, de primera RFEF, de estos estadios de categoría inferiores, siempre suele tener pues esas dificultades, ¿no?, para poder sacar los partidos adelante. El estreno de Paco López. Voy a empezar hablando con Miguel Delgado, que estuvo ahí a mi lado a la derecha narrando el partido para su canal de Twitch. Las sensaciones que te transmitió en el partido, que lo pudo ver muy poquita gente, porque es que encima no lo echaron en televisión y fuimos unos pocos los afortunados que estuvimos en ese campo de la Constitución. Bueno, la verdad que las sensaciones fueron buenas, sobre todo porque se consiguió revertir esa situación negativa que se venía teniendo con el anterior entrenador y bueno, se vio un Granada que por momentos era muy superior a su rival. Lógicamente el análisis estaba un poco condicionado porque el rival era de una categoría inferior, ¿no? Así que en ese sentido sí que creo que transmite confianza, ¿no?, el estreno de Paco López en el banquillo del Granada Club de Fútbol, aunque creo que es todavía temprano como para sacar conclusiones de lo que se vio allí. Y lo hemos estado hablando, Ricardo, lo hemos estado hablando durante el rato que he compartido yo contigo en el programa que tú presentas en Radio Marca, en ese Al Tercer Tiempo. Hemos estado hablando de eso, de las buenas sensaciones y del cambio en el dibujo obligado
que tuvo que afrontar Paco López en su debut, primero por la dificultad del rival, campos pequeños que no tienen las dimensiones adecuadas, y luego también por el carrusel de lesiones. La última vez que estuviste aquí en el plató, en los estudios centrales de Armilla, hablábamos de que ya el tema de la lesión era un problema, y si debutas ya teniendo que contar con chavales del filial, inclusive el portero, es que no está bien ahora mismo la sala médica de Granada Club de Fútbol. Totalmente de acuerdo, al final es un problema que se ha encontrado Paco López al llegar al Granada Club de Fútbol, y bueno, por suerte para él, su primer partido fue en Copa del Rey ante un rival de inferior categoría. Se pasó, se ganó por fin fuera de casa, como bien decía, desde el pasado mes de agosto no se celebraba un gol del Granada fuera de casa, aunque sea ante un rival de segunda ref, y yo me quedo con eso. A pesar de las bajas, el equipo planteó un partido muy serio, fue capaz de ganar a domicilio, y ya sabes que yo tengo que tirar mucho para el Recreativo Granada porque sigo la actualidad del filial muy de cerca, y me quedo con el debut de Adri López, un debut no muy acertado porque encajó 2 goles, pero a fin de cuentas un debut con el primer equipo, y sobre todo el debut del santanderino Martín Solar en el centro del campo, en la medular del Granada Club de Fútbol. Así que con muchísimas bajas, pero a pesar de todo el Granada consiguió clasificarse a la siguiente ronda. Y Miguel, lo estábamos hablando, se lo he lanzado a Ricardo, tú que lo viviste allí in situ, vimos cómo Paco López se tuvo que adaptar a las circunstancias del partido, y nos sorprendió a todos con ese 11 inicial en el que empezamos a preguntarnos entre todos los compañeros que estábamos allí, junto a las compañeras del Diario Ideal, de Granada en Juego, de la cadena SER, y nos estamos preguntando, ¿qué va a plantear Paco López? ¿Vamos a jugar con un 4-4-2? ¿Vamos a jugar con un 5-2-2-2? ¿Qué es lo que nos planteaba? Pues ahí otra vez tengo que quitarme de la boca ya el nombre de Aitor Caranca, por Dios de mi vida. Paco López decidió salir con una defensa de 3, y con esos 2 carrileros, entre Ricard Sánchez, que debutó como goleador de Granada Club de Fútbol, y en la banda izquierda pues vimos a Jonathan Silva. ¿Qué te pareció este nuevo esquema? ¿Tú lo ves factible para verlo más de una ocasión? Hombre, yo imagino que no será lo habitual con Paco López, que suele apostar más por un 4-4-2 que por esa alineación. Se veía forzada por la cantidad de bajas que tenía en el centro del campo, solo tenía disponible a Víctor Meseguer como único centrocampista puro, y fue por eso por lo que se vio ese 11. Esto también demuestra que Paco López es un entrenador que es capaz de ser resolutivo, de buscar alternativas y dar continuidad a ese fondo de plantilla. Y bueno, me pareció un esquema bastante acertado, y sobre todo señalar la figura de Ignasi Miguel, que me pareció que hizo un auténtico partidazo, y como también señalaba, Ricard Sánchez en esa banda derecha, llegando muchísimo al ataque, me pareció otro de los hombres del partido. Ahí estábamos viendo imágenes, que ahora hablaremos de ese partido entre el Club Deportivo Huetor Tájar y el Albacete, y ahí estamos viendo las imágenes del día 1 de Paco López al frente del Granada Club de Fútbol, esa presentación en la que estuvo Nico Rodríguez a su lado, en el que, bueno, pues salió un poquito ahí, por encima salió un poco el nombre de ahora sí, de Aitor Caranca, que acababa de abandonar el club, pero se centró sobre todo en esa rueda de prensa en la figura de Paco López. Y Ricardo, la confianza plena en el entrenador valenciano, que viene de estar un año tranquilamente trabajando en su formación personal, en ver cómo mejorar como entrenador de cara a estar en la élite, intentar devolver al Granada Club de Fútbol en la élite, pero yo le vi muy seguro del mensaje que quería transmitir, de que quiere un equipo competitivo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nos vamos a divertir muchísimo de la mano de Paco López, y sobre todo, si me lo permite, resaltar que ha cambiado mucho la dinámica de trabajo en relación a los medios de comunicación. Con Aitor Caranca el hermetismo era absoluto, y desde que ha llegado Paco López se estrenó el pasado jueves, entrenamiento abierto a la prensa. Viernes, entrenamiento abierto a la prensa. Hoy lunes, entrenamiento abierto a la prensa. Mañana igual. El miércoles a puerta cerrada. El jueves 15 minutitos. Pero bueno, por completar un poquito mi mensaje, ya te digo que podemos disfrutar de los entrenamientos del Granada Club de Fútbol. Hay convocatoria, parte médico de Sergio Ruiz. Es decir, parece que de la mano de Paco López ese hermetismo en relación al Granada Club de Fútbol ha terminado.
lo cual es muy buena noticia para todos los que nos dedicamos a la información del club nazarí. Y como te digo, muy contento personalmente con la llegada de Paco López. Creo que como te decía al principio, nos vamos a divertir mucho y la confianza es absoluta en el técnico valenciano. Y hay que dejar ya las sensaciones después de ese partido, porque lo incluía Paco López tras terminar el partido. Ya hay que ponerse a pensar en que este próximo viernes, en que solo hay 4 días para preparar el partido frente a un Albacete que viene de jugar también Copa del Rey, como ha hecho el Granada Club de Fútbol. Ahora hablaremos un poquito de esa eliminatoria frente al Club Deportivo Huetor Tájar, pero vamos a centrarnos, para terminar, en ese regreso al nuevo Los Cármenes del Granada Club de Fútbol. Miguel, partido frente al Albacete, partido que es complicado porque ahora mismo están igualados a puntos en la clasificación y el Granada tiene que recuperar las buenas sensaciones frente a su público después de estos 3 últimos resultados en los que no se ha conseguido los 3 puntos. Sí, está claro que la dinámica en Liga venía siendo bastante negativa y de ahí el cese también de Caranca, y quizás más que por resultados, por sensación. El Granada no transmitía prácticamente nada, la gente salía de Los Cármenes disgustada y más allá de que el 5-0 que ya queda muy lejano contra el Sporting de Gijón, la gente cuando sale de Los Cármenes casi que no hablaba nada bueno, ¿no? Entonces creo que el verdadero examen de Paco López viene el viernes, viene ante el Albacete, ante un rival directo por ahora en esa lucha por la zona de playoff, y son 3 puntos vitales para el Granada y sobre todo también para la credibilidad de Paco López a la hora de entrar con un gran pie y con un buen pie en este proyecto en el que se ha embarcado con el Granada Club de Fútbol. Ricardo, antes de ponernos a hablar de un poquito de ese Club Deportivo Huetor Tájar, ahora hablaremos un poquito, que sabemos que te tienes que ir pronto y me quedaré un poquito más con Miguel Delgado, que tengo que hablar con él un par de cosas. Para terminar este repaso sobre el Granada Club de Fútbol, ¿qué le pides a este primer partido en casa del equipo de Paco López? Porque lo que veíamos en su etapa en el Levante es que es un entrenador que te asegura ocasiones, que es lo que siempre le demandamos un poquito, ¿no?, al equipo de Aitor Caranca: tiros a puerta, intentarlo, darle balones a los delanteros, incluso juega con 2 delanteros el otro día como son Molina, que consigue su primer gol de la temporada, Arezo empezando otra vez a sentirse futbolista más de 7-8 minutos, que es lo que le estaba dando el técnico vitoriano. Pero también sabemos que los equipos de Paco López, o el Levante por lo menos en la última etapa, sufría mucho en defensa. ¿Qué le pide Ricardo Contreras al nuevo técnico de Granada Club de Fútbol en ese primer partido en casa? Pues le pido sobre todo mordiente ofensiva. Yo creo que es cierto que es un técnico que le gusta mucho ir al ataque, pero bueno, los conceptos defensivos de la mano que introdujo Aitor Caranca, yo creo que siguen en la plantilla. Por tanto, entiendo que el Granada Club de Fútbol, con diversos matices, pero bueno, es un equipo muy bien trabajado defensivamente. Y yo lo que le pido a Paco López es mayor mordiente ofensiva, porque el último partido en casa, recuerdo que fue ante el Levante, y quitando los últimos minutos, el equipo prácticamente no generó demasiado peligro, que te voy a decir, fuera de casa, exceptuando el partido de ayer domingo. Así que le pido eso, mayor mordiente ofensiva y sobre todo mejor trato de balón. Al final Paco López es un míster al que le gusta mucho tener la posesión, va innato en el técnico valenciano, y así va a jugar el Granada Club de Fútbol a partir de ahora: intentar dominar los partidos con el balón y hacer un equipo que genere mucho en ataque y que intente ser fuerte en defensa. Y ahora ya, para darte el último pase de gol, antes de que nos deje y me quede también hablando un poco con Miguel sobre su proyecto para contar la actualidad del Granada Club de Fútbol, vamos a hablar de ese partido, brevemente, del partido que enfrentó el pasado sábado al Club Deportivo Huetor Tájar frente al Albacete. Partido que tuvo que llegar hasta la prórroga para que un equipo de la segunda división consiguiera eliminar a un equipo de 2 categorías por debajo. Ricardo, tú que eres hombre de un medio de comunicación y de un programa que intenta incentivar y dar a conocer estos pequeños clubes, estos pequeños proyectos deportivos que van creciendo poco a poco, el partido que se marcan teniendo que llevar a la prórroga al Albacete con un Fidel Castillo espectacular, deteniendo un penalti, haciendo muchísimas paradas, y un equipo muy valiente. Llenó su estadio, se convirtió todo en una fiesta, y al final esto es lo que buscamos en la Copa, ¿no? Ese hashtag que se está haciendo tan popular de la Copa Mola, pues por cosas como esta.
Totalmente, lo decía hoy en el programa, que habrá quien vea el resultado final del partido y diga, bueno, fue un paseo para el Albacete, ni muchísimo menos. El partido al final de los 90 minutos reglamentarios termina empate a 0. Es cierto que el Albacete falla un penalti, lo detiene el portero del Huetor Tájar, pero el Huetor Tájar tuvo sus ocasiones. Tuvo un tiro al palo de Jordi y bueno, en la prórroga la diferencia física, al final hablamos de un equipo profesional con un equipo que no es nada profesional, cuyas ocupaciones laborales durante el día están muy alejadas de la práctica del fútbol, entonces el desgaste físico ya en la prórroga se notó muchísimo a favor del Albacete, que terminó desnivelando la balanza, consiguiendo la clasificación a segunda ronda, pero muchísimo mérito todo lo que hizo el Club Deportivo Espárrago Huetor Tájar. Al final para ellos ese partido fue una fiesta, llenaron el estadio, vendieron en la previa camisetas conmemorativas, bufandas conmemorativas, es decir, prácticamente a nivel económico un solo partido de Copa del Rey puede haber salvado la temporada completa del Huetor Tájar. Cayó eliminado, pero bueno, le tocará centrarse al equipo que dirige, bueno, que preside en este caso Luis Daza, le tocará centrarse en la competición doméstica, pero muy buena imagen la que dejó el Huetor Tájar. Sí, nos quedamos a los pelos de una machada que hubiese sido fantástico. Ricardo Contreras, compañero de Al Tercer Tiempo, todos los días en Radio Marca, escúchenlo porque nos ponen a la actualidad no solo del Granada Club de Fútbol, del Covirán Granada, sino de muchísimos deportistas y equipos y proyectos que van muy bien. Te dejamos que hagas tus ocupaciones, que te agradecemos este ratito que has compartido con nosotros. Nos teníamos que devolver porque he estado yo un ratito contigo esta tarde en la radio, tú me lo devuelves ahora aquí en la televisión, ya sabes que esta es tu casa y que siempre que vienes con nosotros nos lo pasamos muy bien. Lo mismo te digo, Tony, un abrazo. Y me voy a quedar con nuestro compañero Miguel Delegado para hablar también de ese partido. Yo no sé si Miguel queda alguna puntilla más a lo que ha dicho Ricardo sobre lo bonito que es ver cómo este tipo de proyectos mandan a una prórroga a todo un Albacete, a un histórico del fútbol nacional, y qué cerquita lo tuvieron. Sé que hasta tuvieron ocasiones claras porque ya lo vimos en otros partidos de la Copa del Rey, en el que normalmente el equipo lo que no quiere es sufrir y a ver si tiene una, pero vimos a un Club Deportivo Huetor Tájar que fue a por el partido. Sí, yo no tuve la suerte de ver el partido porque no fue televisado como muchos de los partidos que se han disputado en esta Copa del Rey, por desgracia, pero sí que sigo la actualidad de la tercera división porque tengo un gran amigo que es árbitro en esa categoría. Y bueno, el Huetor Tájar viene haciendo las cosas bien durante mucho tiempo. El hecho de que participe en Copa del Rey no es fruto de la casualidad, sino que lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien, la afición está entregada, el pueblo está entregado con el equipo. Y bueno, esto fue una fiesta, ¿no? Como ha dicho Ricardo, se vendieron camisetas, el pueblo estaba entregado. Y al final, bueno, lo importante no es quién ganase, sino cómo lo disfrutó la gente y poco más, ¿no? Que sigan trabajando en su liga doméstica porque las cosas no están yendo del todo bien, que consigan salvarse y quedar lo más arriba posible y que seguramente si siguen haciendo las cosas como lo van haciendo, este tipo de premios seguirán llegando. Ahora hablaremos en un ratito, justo cuando terminemos esta pequeña tertulia, antes de meternos de lleno en la actualidad del baloncesto de Granada y su área metropolitana, hablaremos con Fidel Castillo, el portero del Club Deportivo Huetor Tájar, que nos ha regalado un momentito, se va a salir un momentito de su entrenamiento antes de hablar con nosotros, pero antes me gustaría, ya que tuve la oportunidad de estar a vuestro lado durante el partido, a tener al momento una charla un poquito más tranquila, sin tener que ser tan analítica, para hablar de ese proyecto de Granada CF Web, que es un proyecto joven, que es simpático, que quiere acercar a la gente la actualidad del Granada Club de Fútbol, el seguir al equipo, y os lo digo, se lo digo a toda la gente que lo está viendo aquí, se pegaron ayer una paliza de 7 horas de coche para poder contarles allí en vivo cómo se estaba viviendo el ambiente de un partido de la Copa del Rey. Miguel, cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto, y la verdad que estaba yendo bastante bien, ¿eh? Bueno, la web nace ya hace unos 12 años con nuestro compañero periodista Álvaro López, que fue el que la creó, y han ido pasando muchísimos compañeros a lo largo de estos años por esa web, periodistas como José Ignacio Cejudo, como Fran Rodríguez, que ahora mismo están en el Diario Ideal, o sea que son periodistas bastante referentes a nivel del Granada Club de Fútbol. Y bueno, ahora queremos darle otro giro. La web sigue estando activa, prácticamente a diario hay noticias del equipo, pero bueno, vimos un filón en una de las tendencias que hay ahora mismo en los medios de comunicación, que es el tema de Twitch y las redes sociales.
Y bueno, pues junto a mi compañero Manu Castro y a Alberto Rodríguez, pues tuvimos una reunión hace una semana, unos meses, y decidimos, pues bueno, ¿por qué no? Intentar pues hacer contenido en relación al Granada Club de Fútbol. Y en el día de ayer se cumplió uno de nuestros sueños, porque realmente no pensábamos que en tan poco tiempo íbamos a tener algo tan consolidado, ¿no? Y nos plantamos en Yecla con nuestra conexión, como aquel que dice casi rudimentaria, porque no había wifi en el estadio de la Constitución, tuvimos que tirar de datos móviles y con un solo ordenador y sobre todo con mucha ilusión y muchas ganas, pues allí nos plantamos los tres a contar el partido a través de Twitch, tuvimos picos de audiencia de unas 300 personas, que para nosotros eso era impensable. Así que bueno, tuvo una gran acogida y bueno, cada semana vamos a intentar hacer unos 2, 3 directitos a la semana para ir contando modo de tertulia o también reaccionando, por ejemplo, al sorteo de Copa del próximo miércoles, que ya te lo anuncio que lo haremos. Y bueno, crear contenido para que la gente esté conectada al equipo y también importante lo que ha dicho antes Ricardo, que con la llegada de Paco López, pues bueno, los entrenamientos son una puerta abierta, hacer nuestras fotitos, hacer nuestra información y que la gente poco a poco pues se vaya informando y se vaya alimentando, ¿no? de este Granada Club de Fútbol, que esperemos que a raíz de este cambio de rumbo con Paco López pues nos dé alegrías y podamos contar que el Granada el año que viene pues puede jugar en primera división. Es que lo que vivimos ayer, Miguel, es que fue, vamos a decir, algo poco habitual, pseudohistórico en los tiempos que corren ahora, es que nadie tenía imágenes del partido. Es cierto que se consiguió a través de gente que conseguía pinchar la señal que estaban emitiendo en la cadena de Murcia y demás, pero vivimos un momento muy cercano a lo que se vivía hace 20, 25 años, 30 años, en el que la única manera de ver ciertos tipos de partidos era escuchando la radio. Y lo que hiciste ayer era una pseudo radio. Yo estaba ya también haciendo las labores de locutor de radio, también estaban los compañeros de otros medios haciendo el mismo trabajo y la verdad que también a eso le sumaba mucho la emoción de un partido en un campo como ese, en un campo en el que la cabina donde estábamos, bueno, cabina, entre comillas, el espacio que teníamos era una valla con el campo a 1 metro y que teníamos miedo de que cuando llegaban los jugadores por ese lado, a ver si nos llegaba un balonazo, que estábamos de vez en cuando así echándonos un poquito atrás y tener esa oportunidad de que transmitírselo a la gente y vivirlo tan cerca es muy diferente a lo que se puede vivir en Los Cármenes cuando se narra un partido que estamos en la grada alta, ¿no? Por encima de la última grada del Estadio Nazarí. Sí, además es que de hecho en el descanso estaba calentando Carlos Neva y vino la pelota, dio en la valla y casi nos tira el taburete sobre el que teníamos el ordenador, donde no teníamos ni mesa, ¿no? Pero bueno, también eso es lo bonito. Como tú decías, el ambiente era inmejorable. El Estadio de la Constitución no lo había visitado, pero sí que lo conocía por otros partidos de Segunda B que había visto ahí en su momento. Y la verdad es que fue un espectáculo. El ambiente no fue del todo lo que se podía esperar porque las entradas fueron algo caras, pero yo sí que me quedo con esa curva bar, que es la que había en la esquina, que no dejó de animar en ningún momento y hizo que el partido tuviera un aroma añejo, ¿no? Un aroma a fútbol modesto. Y bueno, nosotros los periodistas lo pudimos comprobar en primera persona porque, bueno, a veces nos acostumbramos al caviar y no viene mal de vez en cuando algo de este tipo. Claro, es que estamos hablando que hace nada ese equipo, uno de los dos equipos estaba jugando competición europea y ayer estábamos ahí prácticamente con ellos escuchando cómo se echaban las broncas entre ellos, cómo se pedía, cómo respiraban fuerte cuando se acababan de hacer un sprint, cómo sonaba el choque de piernas y la verdad que así se vive el fútbol de una manera muchísimo más cercana. Pues la verdad que fue una experiencia sensacional y ya me has dicho un poquito la idea que tenéis para este presente o este futuro tan inmediato, pero evidentemente las miras de este proyecto de Granada CF Web van para arriba, ¿no? Claro, tenemos el inconveniente, el problema de que lo que hicimos ayer, por ejemplo, no lo podemos hacer en Liga por el tema de acreditaciones, que estamos bastante limitados por la normativa que pide la Liga. Entonces, bueno, nuestro sueño ¿cuál sería? Pues poder contar esto cada 2 fines de semana o cada partido del Granada si tuviéramos la oportunidad yendo a los estadios. Nosotros lo vamos a intentar. ¿Está difícil? Sí. ¿Es imposible? Pues bueno, nos tendrán que decir que no, ¿no? Pero bueno, por intentarlo no va a quedar y nada, la ilusión está ahí. Nosotros queremos seguir pasándonoslo bien sobre todo, porque yo creo que si ayer alguien que estuvo viendo la retransmisión la escuchó,
pues bueno, es verdad que estábamos contando el partido, pero también nos reíamos, contábamos nuestras cosas y éramos cercanos, que yo creo que esa es la clave en esta nueva comunicación, ¿no?, que se está viviendo con Twitch y la audiencia sobre todo, que nuestro público objetivo sería un poco más joven que el que usa la radio. Así que bueno, también acercar el deporte y el fútbol, que es nuestra excusa para pasárnoslo bien, como suelo decir yo. Y bueno, no, pues qué mejor que unir nuestro hobby y algo tan novedoso como esto para pasarlo bien. Pues, hombre, la gente que sigue PTV Granada saben que tiene a un fiel escudero en la figura de Toni Noguera frente a la Liga Sport. Así que darte las gracias primero por estar con nosotros, en darte la enhorabuena por el gran trabajo que hicisteis en la tarde-noche de ayer. Que vaya muy bien, que seguro que nos vamos a ver en prácticamente todos los partidos del Granada Club de Fútbol, por lo menos en el nuevo Los Cármenes. Esperemos que el partido de Copa del Rey no se nos vaya muy lejos, que no tengamos que viajar demasiado y no tengamos que ir muy lejos en ese cruce que vais a echar en directo, que estaremos muy atentos a ese directo de Granada CF Web y que disfrutes de la semana, que disfrutes de ese partido del próximo viernes y que enhorabuena por ese proyecto y a seguir hacia adelante, que estáis creciendo por arriba, que ya me lo está diciendo mucha gente. Muchas gracias a ti por invitarme y yo le traslado a mis compañeros los mensajes que has dado. Pues acabamos de estar con Miguel Delgado, compañero de Granada CF Web, con Ricardo Contreras, compañero de Al Tercer Tiempo, hablando del Granada Club de Fútbol y del Club Deportivo Huetortájar, que ha hecho historia en el deporte granadino, ha hecho historia en el deporte nacional, y hemos querido hablar con uno de los personajes más importantes de esa noche mágica del pasado sábado. Hemos hablado con Fidel Castillo, el portero del Granada Club, del Club Deportivo Huetortájar, que hizo una actuación soberbia y la verdad que como protagonista le hemos sacado un momentito del entrenamiento para hablar con él. Pues estábamos hablando de ese momento histórico para el fútbol granadino con nuestros compañeros Ricardo Contreras y Miguel Delgado, pero es que queríamos hablar con alguien que fue protagonista principal de la cita del pasado sábado en esa eliminatoria de la Copa del Rey, que enfrentó al Club Deportivo Huetortájar y a ese Albacete. Y no podíamos hacerlo con alguien que no fuera el gran protagonista de la portería, defendiendo esa portería del Club Deportivo de Huetortájar. Hablamos con Fidel Castillo, que nos ha dejado unos minutitos antes de empezar a entrenar para hablar de ese partido y de todo lo que se vivió alrededor. Fidel Castillo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, bueno, gracias por la invitación. Aquí una entrevista express que, como me ve al míster... No lo va a perdonar, Jesús no lo perdona, yo creo, ¿eh? Sí. Pues no lo tiene que perdonar, porque lo que pasó el pasado sábado y con tu nombre como protagonista, pues hombre, tenía que tener su espacio en la televisión de Granada y su área metropolitana. Lo primero que te quiero preguntar, antes de nada, sensaciones después de todo lo vivido, porque fue una fiesta del fútbol y una fiesta de todo el pueblo de Huetortájar. Totalmente. Fue un día histórico, un día inolvidable, tanto para el club, el pueblo, incluso para mí. La verdad que sin palabras, lo que se vivió el sábado fue increíble, y el individual personalmente, pues bueno, es verdad que fue un partido que empiezan a salirte bien las cosas desde primera hora y poco a poco te vas creciendo y luego tienes la suerte de parar el penalti, así que súper contento. ¿Cómo funciona esto? Porque al final también, si tenemos la oportunidad de hablar con protagonistas como tú, ¿cómo va funcionando un poquito las sensaciones por el cuerpo cuando haces esas dos primeras paradas? Ves que el equipo tiene un lanzamiento al larguero que no sabemos si entra o no entra, y tú vas cogiendo poquito a poco sensaciones y te vas encontrando como si fueras gigantesco en la portería. Sí, yo totalmente. Yo las sensaciones que tenía era que no entraba el balón hoy. Que podía pasar cualquier cosa, que el Albacete podía tirar 1000 veces, pero mi sensación era que lo paraba todo. Pero bueno, aguantamos el máximo tiempo posible y bueno, al final en el 104 pues cayó el gol del Albacete, y es verdad que al final una pena el resultado, que en mi opinión un poco abultado para cómo fue el partido. Pues sí, porque encima es que hicisteis buenas ocasiones. Yo creo que también lo que tiene que estar muy orgullosa la afición de este Club Deportivo Huetortájar es que no se fue a Marrategui, no se fue a ver si pescabais una, sino que desde el minuto 1 fuisteis hacia adelante, tuvisteis esa ocasión que decimos al larguero y alguna que otra, o sea que el portero también del equipo rival tuvo que trabajar lo suyo. Al final, cuando termina el partido, después de la prórroga, ¿qué es lo primero que habláis entre vosotros?
Sí, la verdad que, bueno, nosotros súper orgullosos del trabajo y del partido que se hizo. Al final, tú le compites de tú a un equipo de segunda división y hablándolo incluso con los propios jugadores del Albacete, que nos felicitaron prácticamente todos por el partido que se hizo. Es que, como te digo, súper orgullosos porque nos dijeron que, bueno, que al final ellos ganan el partido, pero que podía haber caído de nuestra parte perfectamente, porque Altuve hace una parada increíble y la queda luego en el larguero. Y luego a partir del minuto 75, 80 también tenemos un par de ocasiones para ponernos por delante y bueno, tú con esos equipos no puedes perdonar y si perdonas, pues bueno, al final la calidad de ellos se puso por delante y no hicieron el gol y una vez que haces el gol pues ya es complicado. El subidón ese que tenía de la afición y de cómo estaba el campo, pues bueno, al final un poco un jarro de agua fría y ya complicado. Las dos últimas preguntas antes de dejarte ya que vayas a entrenar. La gente, estamos viendo imágenes no solo del partido de Huetor Taja, sino también algunas de algún vídeo que hay tuyo colgado por ahí haciendo bastantes paradas que hemos conseguido cazar por ahí en redes sociales y demás. ¿Tiene que estar preocupado tanto el presidente como el entrenador como el club del futuro de su guardameta? No, ahora mismo no. Yo estoy concentrado aquí, yo estoy súper feliz aquí, por eso este año decidí firmar, porque bueno, al final es un club que estoy súper contento y súper feliz de estar aquí y bueno, al final ahora concentrado en esto, concentrado en Almería B, que viene el domingo a las 5 y hay que sumar los tres primeros puntos en casa, que al final aún no hemos conseguido ganar en casa. Y ya acaba la temporada aquí y ya lo que sea el año que viene será. Pero yo, por mí, aquí estoy súper feliz. Te van a llover las ofertas, pero ya por último, te quería preguntar por eso. Partido este domingo frente a este Almería B y cómo se plantea el resto de la temporada. Estáis cogiendo muy buenas sensaciones poquito a poco, pero ¿cómo ves esta temporada para este Club Deportivo Huetor Taja, perdón? Pues nosotros muy ilusionados porque sabemos que el trabajo se está haciendo muy bien y que bueno, que al final lo que no está fallando es hacer goles, pero se está haciendo y generando ocasiones. Así que estoy seguro que al final los goles van a llegar, van a entrar y los puntos se van a conseguir. Y bueno, al final el hecho de cómo se jugó el partido del sábado y cómo se compitió ante un segunda división, pues es la muestra de cómo tenemos que jugar así los partidos. Jugando así estoy seguro que la gran mayoría de puntos nos los vamos a llevar. Y ojalá se siga llenando el estadio como se llenó el pasado sábado y se líe la que se lió en los alrededores del estadio. Fidel Castillo, te dejamos ya, que salgas corriendo. Pídele disculpas a Jesús de nuestra parte por llegar un pelín tarde. Mil gracias por estar con nosotros en Zona Deporte. Muchísima suerte y enhorabuena por lo que hiciste el pasado sábado, tanto tú en lo individual como todo este Club Deportivo Huetor Taja, que ha puesto el nivel del fútbol granadino muy alto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Qué alegría escuchar a chavales que están disfrutando, que están pasando por un momento mágico, van a vivir una de las mejores semanas de su vida, no solo previa al partido, sino que también lo han vivido después, porque después del gran partido que hizo Fidel Castillo, pues va a ser una semana en la que su nombre va a sonar por muchos sitios. Vamos a cambiar drásticamente de deporte y drásticamente de tema, porque la pasada semana, en mitad de la semana, nos enterábamos de una noticia bastante triste para todos, porque cuando un equipo decide tomar una decisión como la de quitarse de una competición, dejarla, es porque las cosas no están yendo bien. Y cuando un equipo de tu ciudad, de tu provincia, lo decide hacer, también sale perdiendo todo el aficionado a ese deporte y el aficionado al deporte en general. El Club Deportivo Raca anunció la semana pasada, en un comunicado bastante contundente de hasta 4 páginas, anunciaba que se retiraba de la Liga Femenina 2 por problemas económicos que podían afectar seriamente a la cantera. Recordar que el Club Deportivo TEAR, que nace en el Instituto Ramón y Cajal, primero era un club de base, de formación, de baloncesto femenino, que se ha ampliado al masculino con el paso de los años y que decidió en un momento dado apostar por un proyecto en Liga Nacional, hace muchísimos años, con entrenadores como por ejemplo Alex Gómez Aro, y poco a poco fue creciendo hasta que la temporada pasada históricamente se plantan en unas semifinales de ascenso para la Liga Femenina 1, en un playoff.
Y después de no conseguirlo, pues meses después nos enteramos de que no pueden continuar en esa categoría de la Liga Femenina Challenge, que desciende de manera administrativa, como se podría decir más o menos, a la Liga Femenina 2, y después de empezar con una victoria, encadenar 5 derrotas, pues la semana pasada nos llevamos ese jarro de agua fría cuando nos enteramos de eso. Hay muchas cosas de las que hablar, hay mucho tiempo, se llevan hablando muchos días sobre este tema, de unas maneras, de otras, y nosotros lo queremos hacer siempre con el cariño y el respeto al deporte, sobre todo, a las deportistas, a la gente que fomenta el deporte, y queremos hablarlo desde todos los puntos de vista, porque aquí ni todo el mundo es bueno, ni todo el mundo es malo, y hay que matizar. Para eso, pues vamos a tener otra tertulia digital. Hoy ha sido un día en el que, aparte de tener los cables cruzados y estar hoy mezclando términos, equivocándome de nombres de entrenadores, balbuceando cosas, pues tampoco hemos tenido la oportunidad de traer a nadie aquí, pero gracias a las tecnologías, pues tenemos la oportunidad de poder conectar desde... No sé si ahora le preguntaré dónde estará Mario Torres, compañero de Radio Marca Granada, y también le voy a preguntar a Borja Sáez, compañero del banquillo, de dónde nos están hablando exactamente, porque yo sé que Mario Torres acaba de terminar su entrenamiento, no sé con cuál de los 250 equipos en los que está involucrado siempre este chaval. Mario Torres, resuélveme la duda, ¿dónde estás ahora mismo? Estoy ahora mismo en el despacho del Club Polideportivo Agustino. Cuidado, no sea que sea el despacho de Zamo. Bueno, el de ahora de Alejandro. Ahora de Alejandro, claro. Por ahí hay un cambio ahí. Y Borja Sáez, compañero del banquillo, ¿dónde se encuentra usted? Bueno, pues muy buenas tardes. Yo estoy en mi casa, gracias a Dios, estoy en mi casa. Por un día puedo relajarme unas horas, pero sí estoy aquí en Sevilla. Para, bueno, relajarte hasta que vas a empezar esta tertulia. Lo primero que quiero preguntaros, vamos a hablar primero sobre todo el foco, porque creo que la noticia importante, a pesar de que el Covirán Granada juega un partido de la Liga ACB en unos días, yo creo que la noticia que nos azotó a todos, primero a Mario, porque es persona que conocedora mucho de lo que es el baloncesto de cantera granadino, está trabajando en la cantera, sabe lo que implica lo que ha sucedido con este Club Deportivo Raca, y Borja Sáez desde el banquillo, para la gente, ya lo hemos hablado en alguna ocasión y en otros medios y demás, es un portal, es un canal de Twitch, pero aparte tienen redes sociales y demás, donde siguen muy de cerca toda la actualidad del deporte andaluz en concreto, y también el deporte femenino tiene muchísima importancia, tiene muy buenas entrevistas que os recomendamos que le echéis un vistazo tanto a su canal de Twitch como de YouTube, y quiero preguntaros cómo pilló un poquito esta noticia cuando se enteraste, porque creo que nos pasó todo lo mismo, ¿no? Leímos el comunicado, nos quedamos todos quietos y empezaron los tweets a volar. Empiezo por ti, Mario. Sí, pues justo me pilló entrenando, es decir, fue terminar de entrenar y ya tenía varios grupos de WhatsApp pues con la noticia de que Raca disolvía su equipo bueno, su primer equipo. Nos pilló con sorpresa a casi todos. Yo creo, algunos ya me comentaba que eso podía pasar y lo intuíamos después de lo que pasó en verano, pero bueno, fue una noticia triste para el baloncesto granadino por lo que ha significado Raca en estas últimas temporadas, siendo referente la cantera femenina de la provincia. Te voy a preguntar, Borja, a ti lo mismo. ¿Cómo te pilla esa noticia y qué es lo primero que haces cuando lees ese comunicado? Bueno, para empezar, yo lo leo por José Manuel Puertas en Twitter. Me quedó un poquito que una noticia como esta, la de un periodista antes que el equipo, pues eso me chocó al principio. Pero bueno, sobre todo tristeza, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros seguimos al Raca desde que empezamos el proyecto, hará ahora 2 años en febrero, y hemos estado pues colaborando y trabajando con ellos muy estrechamente para mejorar la situación del baloncesto femenino, que cualquier ayuda que hay es poca, ¿no? Y ver que finalmente pues se toma esta decisión, pues a mí me afectó, la verdad, y de hecho me puse en contacto con ellos para hablar un poquito y saber cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el club para llegar a este punto. Bueno, yo creo que también tenemos que destapar un poco el frasco tenebroso que se ha desatado después de ese comunicado, en el que el club apunta a demasiadas direcciones, yo creo, como para poder centrarnos en alguna, porque empiezan basándose un poquito en lo institucional, en toda la falta de recursos que han
que no han tenido, más bien, por parte de las instituciones locales de Granada. Luego hablan también de ese gran problema, ese gran debate que ya la temporada pasada salió muchísimas veces hasta que se tomó esa decisión, y durante toda la temporada se estuvo remarcando si había sido una buena o mala decisión, que es la del Palacio Municipal de los Deportes, y luego ya también ese comunicado empieza a tocar un poco lo que es la sensibilidad del aficionado medio del baloncesto en femenino, que no se estaba apostando por él, y claro, al final nos quedamos un poco con la impresión todo el mundo de que se vaciaron, ¿no? Yo la impresión que tenía cuando leí ese comunicado, porque me lo leí unas cuantas veces, y no sé, Mario, yo cuando lo leí, esas 4 páginas, yo creo que abrieron en canal, sacaron todo lo que tenían y daba un poquito igual, ¿no? A quien le apuntara en ese momento. Ellos lo que querían era soltar todo lo que, según dicen en el comunicado, lo han estado aguantando para ver si así arreglaban la situación. Sí, han ido con todo y a por todo. Es decir, es verdad que acusan a Fundación, no dicen concretamente Fundación CB Granada, pero se da a entender que lo acusan a ellos. A Paco Cuenca sí le dan un toque de atención, al Ayuntamiento de Granada. Luego también el tema de las instalaciones, que vuelve a resurgir ese eterno debate de que a Granada le hace falta otra instalación intermedia, que no es el Veleta. Entonces, pues bueno, empezando por eso, y a mí me faltó un poco de autocrítica por parte del Club Deportivo Ramón y Cajal. Entiendo que hay muchos factores externos que han afectado, pero también la gestión, pues bueno, hay que hacer un poco de autocrítica de que hay cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal. Para mí ha sido una burbuja, lo comentaba el otro día con varios compañeros de la prensa granadina, es una burbuja lo que hizo el Raca. Me parece que bueno, el apoyo de Manuela Fundación fue importante, pero no sé si llegó a ser real en el sentido del dinero y de la continuidad del proyecto. Entonces, bueno, yo creo que Raca también sabía dónde se metía con Francis Huerta, y luego también con respecto a la burbuja de la plantilla. Tenía jugadoras de mucho nivel que hay que pagarlas, y no sé si tuvieron ese dinero suficiente para poder afrontar este proyecto, pero aún así es lo que te he mencionado anteriormente, Tony. Es una pena para el baloncesto granadino, ya no te digo solamente femenino, sino una pena para el baloncesto granadino e incluso andaluz que Granada pierda un equipo que merecía estar en Liga 2, incluso en Liga Challenge como el año pasado. Sí, porque se lo habían merecido en la pista. Y al final cuando pasa que lo que se gana en la pista no se puede mantener en los despachos, cuando consigues ese ascenso primero a la Liga Femenina Challenge, que eso ya fue un gran paso, con una plantilla con muchísimas jugadoras, vamos a decir, locales, con muchas jugadoras granadinas, con muchas jugadoras que venía del proyecto anterior, con canteranas, y se llega a ese proyecto de Liga Femenina Challenge. Nos sorprende que, por ejemplo, cuenten con Helena Huelares, que Shannon Coffey, con Sofía Roma, traen a Vero Boquete, Andrea Boquete, perdón, y decimos, Julieta Mungo, sí, viene el equipo con todo. Empezamos a ver los resultados, que son buenísimos, pero seguimos echando en falta que se atraiga más a público, que más gente vaya al Palacio Municipal de los Deportes. Esa última jornada bajo lluvia frente al Fútbol Club Barcelona que se llena, ese último partido antes de ir al playoff que se llena, y llega el verano y se acabó. Y a partir de ahí hemos visto cómo ha ido cayendo poco a poco el proyecto de CD Raca, la salida de Maribel Piñar, la decisión de muchas jugadoras de abandonar el proyecto, jugadoras que tienes que ir cogiendo de un lado o de otro. Se empieza con una victoria que parece, bueno, por lo menos en Liga Femenina 2 van a estar ahí, van a pelearlo, van a intentar volver a conseguirlo en la cancha, que es donde se lo han merecido y donde también lo han hecho, que al final lo que a todo el mundo nos importa, pero al final todo se ha ido desmenuzando y es una lástima. Sobre todo, hablando de esto por Twitter con gente que sabe mucho más que yo de la situación del RAC y del baloncesto femenino, como por ejemplo Javier Gallardo, estábamos estudiando la posibilidad de que ya no solamente estás hipotecando el presente, sino que estás hipotecando el futuro más directo de la entidad. Recordemos que por el artículo 50 del reglamento de la Liga Femenina 2, este equipo ya no puede jugar ninguna competición en esta temporada. Su aval ya se ha perdido por el hecho de haberse retirado de una competición en activo, aunque lleven un mes o un poco más de un mes,
y la próxima temporada, en las 2 próximas temporadas van a tener que jugar sí o sí en la primera Liga Nacional, en este caso andaluza, según reglamento de la FEP. Entonces, estás involucrando ya no solamente esta temporada, sino las 2 siguientes. No sé si eso se tuvo en cuenta en el momento de inscribirse en Liga Femenina 2 y no directamente en Nacional, porque a un mes o 2 meses de haber empezado la liga, no creo que no se tuviera presupuestado 2 sueldos, por ejemplo, de la jugadora los 2 primeros meses. O sea que no sé tampoco, y esperaba un poquito de autocrítica del equipo por esa situación. Pero bueno, también comentar que por parte de Fundación Manuela y demás, el RACA no es el único afectado, también el equipo de ciclismo creo lo tengo por aquí, si me lo dejáis ver. Sí, otro equipo el Bikers Shine. por la Fundación Manuela. También que estaba muy dependiente de la situación de Fundación Manuela, pues ya tampoco va a poder participar. O sea que ha sido una situación que ha tocado varias ramas, Tony. Sí. Y la gente echaba un poco en cara que el equipo no hablara de ese patrocinio tan grande, pero yo también lo explicaba cuando la gente me comentaba también en redes sociales, a lo mejor es que yo contra alguien que tengo litigios no es el sitio, yo tengo que hacerlo por la vía que tengo que hacerlo, y si tengo que llegar a las vías legales, pues llegar a las vías legales. Todavía no sabemos todas las razones, hemos abierto esta casa para que CDRK venga, siguen abiertas porque queremos saber de primera mano, darles su voz, darles su espacio, pero también creo que es justo hablar de la realidad que han vivido el equipo, aparte de sus errores que se les puede achacar, esas cosas negativas que podemos decir que no han puesto en ese comunicado. El mensaje principal es que el camino todavía para que un equipo de baloncesto o de deporte femenino pueda decir que vive en las mismas situaciones que el deporte masculino, es largo y largo y muy grande todavía los pasos que tiene que dar el deporte femenino y la sociedad para tenerlo presente, para que siga apostando por él, para que entren las marcas, para que se puedan igualar los sueldos. No a lo mejor igualar hoy, a lo mejor no se tienen que igualar en el año 2022, pero sí se pueden ir dando esos pasitos poco a poco para que dentro de 10 años o de 15 años sea una realidad. Mario comentaba, y te la vuelvo a lanzar, el tema de la instalación, porque ese fue uno de los grandes debates de la temporada pasada, el debate de qué tenemos que hacer con este Palacio de los Deportes, pero no porque el Club Deportivo Raca quisiera jugar en el Palacio Municipal de los Deportes, es que la competición te exige que tú tengas unas ciertas normas, unas ciertas características para poder competir en ciertas competiciones. A lo mejor también hay que pedirle explicaciones a lo mejor a esas federaciones cuando saben que si tú quieres incentivar el deporte femenino en las ciudades, en las comunidades autónomas, en las provincias, a lo mejor tienes que bajar un poquito el pistón, porque no todas las ciudades que tienen un equipo con capacidad para generar un equipo de buen juego tienen esas instalaciones a su mano económicamente. Sí, aparte el reglamento de la FEP, por ejemplo, este año, la temporada, en Liga 2 se exige jugar en parqué y el RACA pues no ha tenido esa posibilidad porque el Palacio de los Deportes está ocupado, no puede ni entrenar el Covirán Granada, que esta semana, por ejemplo, está en Loguindo, si no recuerdo mal. Y bueno, la Liga 2 te exige jugar en parqué y el caso del Paquillo pues no es un pabellón de parqué, allí se hace pues, diferentes deportes, fútbol sala, vóley y gimnasia rítmica, entonces no hay posibilidad de jugar en parqué. Y el único pabellón en Granada, junto con el del Palacio de los Deportes, es el Veleta. Pero ya sabemos que en el Veleta está la cantera del Fundación CB Granada y a su vez, más de una vez ha tenido que entrenar allí el primer equipo de ACB. Entonces, me consta a mí que según los reglamentos de la FEP, tienes que pagar multa si no juegas en parqué, pero este año al RACA no le han sancionado con eso, según tengo yo entendido. Puede ser que me equivoque, pero a mí la información que me llega es que sí tendría que pagar multa, pero este año la competición FEP no se le ha exigido así al RACA. Y Borja, tú que estás tan cerca, te he escuchado un montón de entrevistas a jugadoras de los principales equipos de la Liga Femenina Challenge, de la Liga Femenina 2, de la primera división del baloncesto femenino, a esos clubes, a esos entrenadores que quieren que este deporte crezca. Esto es un palo gordísimo. Sí, de hecho, desde la noticia de la bajada del RACA a Liga Femenina 2,
en todas nuestras entrevistas con entrenadores, jugadores y personas involucradas con el mundo del baloncesto femenino, le he preguntado por la situación de Raka, que qué pensaban ellos, y todos coincidían en lo mismo. Se necesitan más apoyo, siempre cualquier apoyo es básico y necesario para el baloncesto femenino, y lo lamentan, todos lo lamentan. Sí, el hecho de que, como por ejemplo hemos visto esta semana que se estaban buscando enemigos en otros clubes y cosas así, no es cierto. Todo el mundo está bastante triste por la situación que está pasando Raka. Ver que un equipo andaluz ya no va a estar en una de las principales competiciones femeninas de España, pues no nos gusta, porque ya nos estamos perdiendo varios derbis. Y a mí, por ejemplo, a mí me viene fatal, Tony. Tú sabes que a mí me viene fatal. Pero sí es verdad que me ha interesado mucho por la situación del Raka, de Raka desde que descendió, y creo que se podría haber hecho mejor. Yo personalmente estuve hablando con personas relacionadas con el equipo, y ver qué medidas podríamos tener para involucrar al Raka en otros equipos, a lo mejor masculinos, para tener cierta ayuda y demás. En este caso hicimos un vídeo, además, para que hicieran un abono conjunto, el Raka y el Fundación, para a ver si así se podía mejorar un poco la cosa y demás. No salió a buen puerto tampoco. En fin, se han intentado varias cosas, pero bueno, al final este tipo de proyectos ya lo hemos visto que también pasa en el masculino, ¿no? Si te acuerdas, Tony, del Murcia de Les Oro, pues pasó de jugar en Les Oro a jugar pues en Nacional. Y este tipo de cosas no solamente pasan en femenino, pero siempre que pasa, pues... Jode, Tony, sí, la palabra... con esa palabra, esa es la palabra que... Es que es la que palabra que todo que... el mundo tiene en su cabeza, que es que esto es un fastidio, es que esto es dolor, o sea, es que el perder esta oportunidad después de lo que ha costado llegar hasta ahí, y que haya sido por tanta gente y por tantas instituciones, patrocinios, movimientos sociales de la gente, la situación también que fuera la temporada post-pandemia, tampoco creo que ayudara mucho a incentivar que la gente, porque el equipo directamente se había metido en la segunda división fuera. Yo creo que hay que hacer también un trabajo fuera de relación con los clubes, de crear una historia, porque yo lo hablaba con el maestro, con Adrián Sánchez lo hablábamos, y es que el Covirán Granada ya tenía unas cenizas, venía de coger las cenizas de un CB Granada y ya algo real, algo que existía. Y yo recuerdo de ir al pabellón de Raka a ver los partidos de Nacional para ver si conseguían llegar a esa fase de ascenso para enfrentarse a las Canarias. Yo era el coordinador de un club rival a ellos, o sea, el baloncesto de Granada se ha volcado con este proyecto, pero sí les decía yo también, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar en privado con el club, es que se han ido alejando poco a poco. Y que quede claro, todo el mundo con el que yo he hablado, por ejemplo, ninguno está feliz con lo que ha sucedido. Otras cosas que te puedan decir, pues mira, pues ha pasado, se veía venir, iba a pasar, pero nadie se alegra de que un proyecto de baloncesto femenino que estaba llegando a la élite poco a poco haya pasado por esto. Vamos a intentar cambiar un poquito el chip. Entiendo que ahora mismo estamos un poquito más negativos, pero claro, para el tiempo que nos queda, queremos hablar un pelín del Covirán Granada, ¿vale? Y para ello tenemos este partido del próximo domingo, en el que el cuadro nazarí va a recibir en el Palacio Municipal de los Deportes a un viejo conocido. Y tanto Borja como Mario saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de ese Río Breogán, que la última vez que se vieron las caras del conjunto granadino y el conjunto gallego, acabó con una victoria de Río Breogán y levantando la Copa de Campeones en el Palacio Municipal de los Deportes y consiguiendo ese ascenso a la Liga Endesa, cosa que tuvo que hacer el Covirán Granada un año justamente después. Así que se vuelven a ver las caras y son dos equipos que el Covirán Granada está empezando un poquito a dar esa sensación de que podría ser un Río Breogán. A lo mejor no tiene una estrella como es Sanan Musa, que te puede llevar en hombros, en volandas, a los playoffs o a esa Copa del Rey, pero es un partido muy atractivo el que se va a vivir el próximo domingo a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Sí, es un partido que bueno, lo mencionabas tú en Twitter esta mañana, es algo más por el tema de la posible revancha o rivalidad que surgió después de aquella eliminatoria de ascenso a OCB.
Pero sí, concretamente estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Fundación puede ser el nuevo Breogán, pero sin su estrella. Es verdad que está Cristiano Felicio, Alex Renfrew, se incorporó el otro día ya por fin Dejan Todorovic, pudo debutar contra Unicaja, allí en Málaga, pero es un equipo que para mí se ha reforzado muy bien en aspectos, en diferentes posiciones de la liga. En otros le puede faltar un poquito más, pero por sí una plantilla muy compensada y que están rindiendo a un nivel, no sé si tú te esperabas esto, Tony, pero a mí me está sorprendiendo, la verdad. Yo sí me lo esperaba, la verdad. Yo sí me esperaba un Covirán Granada por lo menos combativo. Otra cosa es que los resultados Sí, se dieran. Que Luke May metiera ese tiro, pues a lo mejor no te lo esperas que llegara a esa situación, o que incluso el partido de Basi Manresa que se perdiera, o estos partidos tan completos como el de Bilbao. Pero sí, sí me esperaba un equipo combativo. Y Borja, tú que viviste de cerca también esa rivalidad Breogán-Covirán-Granada en ese año, porque yo me acuerdo de esos directos vuestros también, viviendo el partido. Yo le he dicho esta mañana, como bien dice Mario en redes sociales, no es un partido más, porque en la historia breve de este Covirán-Granada tiene muy pocos rivales históricos a los que tienes algo, ¿no? Por lo que pelear, o algo todavía que meter en la venganza, ¿no? No hay ninguna vendetta y esta puede ser la primera, ¿no? Una dolce vendetta, ¿no? Además, a mí este partido me toca muy de cerca, porque como bien sabe Tony, fue uno de los primeros partidos que comenté, además utilizando su señal de soslayo, o sea que me toca muy de cerca. De hecho, cuando hacíamos el comentario del partido de más, mi compañero Juan no podía estar. Mi compañero Juan es del Covirán Granada, desde chequetito, como dirían algunos, y se pone tan nervioso viendo al Granada, que ver a un Covirán Granada que estaba a punto de subir a la Liga ACB, pues no podía. Estaba todo el tiempo de pie y me dijo: mira, Borja, ya para el siguiente partido y demás lo haces tú solo, porque no puedo comentar el partido. Y esperemos, porque este Covirán Granada está haciendo una temporada que, para los aficionados que lo llevamos viendo, pues no sé, años, pues no nos lo esperábamos. Queríamos esperarlo, teníamos la esperanza de ver este tipo de Fundación Granada, pero la verdad es que nos está dando muchas alegrías, y yo creo que las alegrías que todavía están por llegar, pues puede ser mejor. Recordemos que está a tiro de piedra de meterse también en Copa del Rey, que nos vamos a Badalona, Tony, nos vamos a Badalona. Vamos a intentar no agafarlo. Vamos a darle ese espacio, vamos a darle ese tiempo. Es verdad que ahora vienen 3 partidos clave de los próximos 4. A lo mejor se puede pescar esa victoria en el Palau Blaugrana frente al Barça, pero yo creo que el partido de Breogán, sobre todo porque es en casa, es muy importante intentar sacarlo, pero es que luego te viene Betis en casa y Casa de Monzaragoza fuera, que son 2 rivales por los puestos de descenso, y no irte a lo mejor al descanso navideño con 6, 7 victorias sería fantástico. Borja, antes de despedirte, porque ya se nos acaba el reloj, cuéntanos un poquito cómo está yendo ese proyecto del banquillo y qué cositas vienen por delante, porque primero que tenemos pendiente un programa especial de CD Raka, porque lo habíamos hablado para poder hacerlo el fin de semana pasado, pero no ha podido ser por tema de agendas. Y cuéntanos un poquito cómo está yendo ese proyecto y hacia dónde va encaminado. Bueno, la tertulia, como bien sabe, estamos intentando formar una tertulia con varios periodistas, con algún responsable del RACA. Por ahora, pues bueno, como las mareas están como están, pues no podemos asegurar nada, pero lo vamos a intentar. Y por parte del proyecto, pues como bien sabes, 3ª temporada en menos de 2 años. Ahora en febrero cumplimos los 2 años. El crecimiento ha sido increíble, estamos viviendo experiencias que jamás podía imaginar. De hecho, hace una semana estaba en Morón y estaba hablando con Alejandro Bortolucci, que jugó con Burgos, y hablando con él estaba diciendo, digo, Borto, yo hace 2 años te estaba viendo en la pantalla de mi casa y estábamos comentando 2 aficionados, 2 amigos, jugando con el Granada. Ahora estoy aquí hablando contigo en Morón, haciéndote una entrevista con la camiseta del Burgos, y dice, sí, las cosas tal, estáis haciendo muy bien y demás. Él no seguía de antes por Twitter, y digo, pero ¿qué está pasando, Tony? ¿Qué está pasando? Y por parte del canal, pues bueno, novedades. Este año estamos viendo ACB, por eso de que, bueno, desde que empezamos estábamos viendo al Covirán Granada, y yo creo que era un salto lógico el subir a ACB con el equipo, ver también al Unicaja, al Real Betis. Nos estamos encargando también de ver al Real Betis en casa. Vamos a San Pablo cada vez que podemos.
Intento dividirme lo más que puedo, Tony, pero ya no me da más. Es complicado dividirte más, ¿eh? Ya no puedo dividir. Me encantaría poder asistir a muchos más partidos y ahora tenemos una agenda ya prácticamente cerrada hasta febrero. El tema de que, bueno, se pueden venir sorpresitas y se pueden venir cositas relacionadas con el ámbito de comentarista, Tony, que no puedo decir más. Yo me callo. Yo me alegro muchísimo de que el proyecto siga creciendo y la verdad que ojalá os veamos más por Granada, ya que os perdemos por el tema de CD Raka, a ver si os podéis pasar más tanto Juan como tú por aquí, porque ya sabéis que sois más que bienvenido y sobre todo a esta casa. Mario, vaya partidito tenemos el domingo, espero verte listo, igual que estás con todos tus proyectos en Agustinos, que te han dejado ese despacho y demás, pero no va mal la temporada con los chavales, ¿no? Bueno, no va mal, están rindiendo. Hay que pelearlo. Sí. El cadete masculino, la Junior Nacional, que desde aquí les mando un saludo porque sé que lo están viendo. Ya algún comentario que hay por el grupo de WhatsApp. Y luego también con el senior femenino. Pero la verdad que muy bien el proyecto de Agustino, apostando por la cantera como tiene que ser y fomentando sobre todo, pues ahora que ha habido el problema de Raka de la cantera femenina, pues bueno, aquí tiene su espacio el baloncesto femenino en este club que está trabajando muy bien actualmente la cantera en ese aspecto y luego pues en el Palacio de los Deportes más de una vez no hemos visto y espero seguir viéndonos esta temporada, tú con tus proyectos y yo con los míos. Yo con todos mis bártulos encima de la mesa ya, que ya casi no me cabe nada en el Palacio. Mario Torres, compañero de Radio Marca Granada, mil gracias. Primero por decir que sí, por tus palabras, por tu valentía a la hora de hablar también de un tema que sabemos que es complicado y que vaya genial la semana. Muchas gracias, Tony, y a Borja, pues mucha suerte en el proyecto que lo seguimos y está haciendo mucho bien por el baloncesto femenino y el baloncesto en general. Muchas gracias, Mario, de verdad. Te seguimos también. Se lo estaba diciendo a Tony antes del programa, que para mí este tipo de cosas todavía no me las creo, lo agradezco muchísimo. Y a Tony, pues nada, que lo quiero muchísimo, que es uno prácticamente de nuestros fans número uno del canal desde el principio y que para beneficiarte y aquí estamos. Hay que apostar por los chavales, como decimos siempre en las retransmisiones. Borja Sáez, compañero del banquillo, dale un abrazo enorme a Juan y que vaya fenomenal esta temporada, esta tercera temporada del banquillo, que nos veamos pronto por aquí por Granada y mil gracias por decir que sí a estar aquí en la Casa del Deporte de Granada y su área metropolitana. Muy buenas noches. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Pues a ustedes, amigos y amigas, les damos punto y final a este nuevo programa de Zona Deporte desde los estudios centrales de Armilla, donde está la sede de PTV Granada. Y fíjense que hoy incluso tenemos cámara para despedirlo desde aquí, de una manera un poquito más elegante, ¿no? La verdad es que está bonito todo el trabajo que se está haciendo para que cada vez sea más atractivo ver este Zona Deporte. El próximo lunes tenemos una nueva cita. Ojalá podamos contar noticias mucho más felices que esa eliminación del Club Deportivo Huetortaja, que lo ha pasado fenomenal de todas formas y que ha vivido un gran día. Esa desaparición, por lo menos, del proyecto de Liga Femenina 2 del Club Deportivo Raka, pero vamos a hablar, ojalá, de esa victoria de Granada Club de Fútbol, de la victoria del Covirán Granada en casa frente al Breogán y alguna que otra cosa más, porque ya saben que esta es la Casa del Deporte y su área metropolitana y de Granada, así que vamos a hablar de muchísimas cosas. Mil gracias por estar con nosotros en esta noche de lunes, que disfruten de la semana y, como siempre les decimos, vista larga y paso corto.